Bueno, buen día. Como bien me presentó la doctora, yo soy Iván Gómez Weigel, residente de segundo año del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. El caso que les voy a presentar hoy es una paciente Karen de 23 años de sexo femenino que es oriunda de Juárez Selman, una localidad cercana a Córdoba capital, a unos 20 minutos de viaje. Ella consulta en nuestro servicio por guardia por una disminución aguda de la agudeza visual bilateral y venía derivada de un centro de menor complejidad por un presunto edema de papila. Como antecedente de la enfermedad actual, ella refería cefalea y dolor ocular de un mes de evolución, disminución de la agudeza visual bilateral de hace 5 días y se acompañaba de acúfenos las últimas 24 horas. Y como dijimos, venía derivada por un edema de papila. Los antecedentes personales, la paciente negaba antecedentes alérgicos, patológicos, quirúrgicos, oftalmológicos y familiares. En el examen oftalmológico se podía ver que la agudeza visual del ojo derecho era movimiento de mano 3 metros sin corrección y del ojo izquierdo movimiento de mano 1 metro sin corrección, que no mejoraba con estenopeico. La PIO estaba normal en ambos ojos y la biomicroscopía tenía una inyección conjuntival mixta con precipitados endoteliales granulomatosos y un efecto Tyndall de 4 cruces y el resto sin particularidades. Los reflejos se encontraban conservados y el fondo de ojo tenía una papilitis, tortuosidad vascular, DR seroso con compromiso macular, pliegues coroideos y una palidez generalizada. Entonces, teniendo en cuenta eso, los diagnósticos presuntivos de la parte oftalmológica que manejábamos era una panuveitis granulomatosa bilateral asociada a DR serosos bilaterales, síndrome de Bosch-Coyanagi-Arada o una escleritis posterior. Al tener en cuenta que tenía acúfenos, habíamos descartado el primer diagnóstico y nos íbamos abocando al segundo. La conducta fue realizar por guardia una RG, ya que no contábamos con la prueba de alergia a la fluoresceína en ese momento, un OCT macular y papilar y una interconsulta con el servicio de neurología y reumatología para establecer un diagnóstico y instaurar el tratamiento. La interconsulta con neurología tenía un examen neurológico normal, sin signos de meningismo, y en la TAC cerebral no se podía ver lesiones ni parenquimatosas ni cerebrales ni cerebelosas. En cuanto a reumatología, el examen físico normal, sin lesiones en piel y sin adenopatías. Este es el OCT del ingreso, donde se puede ver aquí el ojo derecho, el desprendimiento seroso, 2 desprendimientos serosos, y en el ojo izquierdo lo mismo. En cuanto a la RG del principio, se ve lo que veíamos en el fondo de ojo, el edema de papila, la tortuosidad de los vasos, la palidez generalizada y los desprendimientos serosos con compromiso macular, tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo. Esta es la tabla de criterios diagnósticos de BKH publicada en el año 2000 por la Sociedad Americana de Uveitis, donde la paciente cumplía con 4 de los 5 criterios. No tenía historia de trauma penetrante intraocular ni cirugía oftálmica y contaba con una iridociclitis bilateral, una uveitis posterior y tenía signos neurológicos, los acúfenos o tinnitus, y no tenía signos cutáneos. La tabla modificada revisada en el año 2001 junta, lo que tiene distinto es que junta los signos oculares en el punto número 3 y los divide en manifestaciones tempranas y manifestaciones tardías y agrega en el debe haber ni clínica ni laboratorio sugestivo de otra enfermedad ocular. Dicho esto, como juntábamos 4 criterios, hicimos el diagnóstico de un BKH incompleto. El tratamiento se decide colocar prednisolona acetato tópico más cicloplejía tópica
y se decide la internación para poder aplicar los pulsos de corticoides por 3 días y luego pasar a metilprednisolona a 1 miligramo kilogramo día una vez dada el alta. Y controles periódicos con oftalmología y reumatología. La evolución del caso, este es un cuadro comparativo donde se puede ver el examen oftalmológico al inicio y al mes, y se puede evidenciar la mejoría en la agudeza visual, logrando 4 décimas sin corrección, que mejoraba a 6 décimas con estenopeico con ojo derecho, y 1 décima sin corrección, que mejoraba a 5 con estenopeico con ojo izquierdo. Las PIOs durante todo el proceso se mantuvieron normales, y la biomicroscopía, al cabo de un mes habían desaparecido los precipitados endoteliales, y ya a la semana el Tyndall se había negativizado. En cuanto al fondo de ojo, la papila al cabo de un mes había recuperado sus bordes y habían regresado totalmente los DR serosos. Este es un OCT que corresponde a la semana de evolución, donde todavía se puede observar el líquido subretinal a nivel macular en el ojo izquierdo, y en el ojo derecho no es fidedigno porque no estamos en foco en la mácula. En cuanto a los OCT del mes, vemos cómo ya ha recuperado la silueta foveal la paciente y no se observan restos de líquido subretiniano. El fondo de ojo, se puede ver cómo la papila había recuperado ya los bordes netos, había bajado, disminuido la tortuosidad de los vasos y había cambiado el colorido general de la retina. En conclusión, un diagnóstico temprano en esta patología lleva a que podamos instaurar un tratamiento precoz y así disminuir las complicaciones y mejorar el pronóstico. Muchas gracias. Bueno, ¿yo tengo que hablar siempre sentado? ¿Tengo que hablar sentado? No, qué suerte, porque si no le hablo solamente que habla. Acá hay un tema, la pregunta que yo te hago, la más importante, es cuánto tardaron en darle los pulsos de corticoide desde el momento que llegó la paciente con el edema de papila, los acúfenos, las cefaleas, las células en la cámara anterior, que esto le critico a todos los que disertaron. Los 5 disertantes dijeron Tyndall. Ningún artículo publicado en ninguna de las revistas que ustedes leen dice Tyndall. Todos dicen anterior chamber cells. Son células en cámara anterior. No se dice Tyndall. Así que eso lo tienen que erradicar de todas las exposiciones de acá para el futuro. Tyndall no more. Entonces, esa es la pregunta más importante. ¿Cuánto tardaron ustedes desde el presunto diagnóstico hasta que le internaron con los pulsos? Se interna la paciente el mismo día que llega y se hace la interconsulta a las 24 horas, o sea, el otro día a la mañana con el servicio de reumatología y se comienzan con los pulsos de corticoide. O sea, un día. Está bien, porque esta es la clave del buen pronóstico de la enfermedad. Lo que tardan entre que comienzan los síntomas y empieza el tratamiento. Más de 15 días entre el diagnóstico presuntivo y el inicio del tratamiento genera peor pronóstico. Esto está claramente demostrado. No pueden pasar más de 15 días desde que comenzaron los síntomas del paciente a que se empezó a hacer la corticoterapia sistémica. Por lo demás, el diagnóstico presuntivo lo tuvimos en la primera placa. Cuando habló de acúfeno, de DR seroso bilateral y la papilitis, etcétera, ya teníamos el diagnóstico presuntivo. Por eso generalmente no hay mucho dilema en el diagnóstico de la ARADA. El dilema es cuánto tardan en tomar una decisión terapéutica y descartar un montón de laboratorios que todos son más o menos inútiles porque ninguno va a dar nada. ¿Sí? Por lo demás, caso interesante como todos. Bien, gracias. Iván, bueno, lo mismo, como el doc dijo a los 5 días en Tyndall, yo digo lo mismo en el caso tuyo, siempre mirando hacia el público. De hecho, al final terminaste de espaldas a nosotros y mirando las slides y olvídate el puntero. Sí, o sea, en una clase puede ser, pero una presentación no es una clase, es distinto, porque en la clase el público siente que después tiene que hacer una devolución de eso, el docente lo sabe, acá nada que ver, vos tenés que conquistar al público y hablando, con lo cual el puntero no. Si querés marcar 3 o 4 cosas, que vayan apareciendo 3 círculos a medida que lo vas hablando y vos vas tirando apenas aparece. Bien. Pero siempre mirando hacia nosotros y de vez en cuando relojeando, pero
te terminaste mirando directamente a las slides. Y lo mismo, había bastante texto en algunos casos y eso te lleva a vos a tener que explicar el texto en lugar de dar la presentación, donde ahí ya se corre el motivo del otro. Lo positivo es que tenés muy buen tono de voz, muy buen tono de voz y mucha tranquilidad al hablar, con lo cual eso transmite calma y demás. Trata de meter algún cambio de tono como para sacarnos a nosotros de las casillas. El resto es eso. Bien, muchas gracias.